Decirle al que tenés al lado, Dios te bendiga, bienvenido, bienvenida. Estás en el mejor lugar. Si no tenés a nadie al lado, decítelo vos mismo, porque quizá mirá, no hay nadie. Qué bueno que es el Señor, amén. Siempre que podemos adorar y exaltar es un motivo para agradecer. ¿Cuánto tiempo estuvimos sin poder estar reunidos? Y hoy que podemos estar, aunque seamos pocos, con diferentes normas, pero damos gracias al Señor de poder estar juntos para exaltar el nombre de nuestro Señor. Amén. Quiero compartirles en esta noche, no voy a tomarme mucho tiempo, quiero compartirles lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Los que no me conocen, mi nombre es Luis Vilmesis, ahí veo caras que no conozco, por eso me presento. Soy de la Iglesia Rey de Salvación Romero y hoy estamos aquí junto a mi familia, un fiel hermano de la congregación de Romero, compartiendo con ustedes esta reunión y con todos los que nos están viendo a través de Facebook, YouTube. Dios les bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Quiero compartirles con ustedes lo que el Señor ha puesto en mi corazón, como les decía, y he titulado este mensaje La Luz del Mundo, porque es uno de los títulos que el Señor nos ha dado, de tantos que le ha dado a sus seguidores, a los que creyesen en su nombre. Ustedes son la luz del mundo, por ahí el Señor dijo en un momento. Y he titulado este mensaje así, porque realmente en este tiempo el Señor ha hablado fuertemente a mi corazón de la importancia que la iglesia pueda ocupar el lugar que le corresponde. No quiero ser apocalíptico, pero sabemos muy bien que estamos en los tiempos finales, de que Cristo viene pronto, y nos urge a nosotros como hijos e hijas de Dios poder tomar el lugar que nos corresponde. Y cuando digo esto no es una tarea menor, ya que el enemigo se levanta constantemente para desenfocarnos, para desviarnos de hacer la voluntad de Dios. Miren, el Señor ha trazado un camino para cada uno de nosotros, para que podamos ejercerlo, porque a través de ello muchos son bendecidos. No solamente nosotros cuando conocemos al Señor y nuestra familia somos sanos, somos salvos, sino también luego lo que va a acontecer en nuestro alrededor, en nuestro entorno, donde nos relacionamos, la gente que nos conoce, comienza a escuchar del amor de Dios. No es casualidad que estemos en un trabajo particular, en una universidad, en una escuela, estamos infiltrados. Obviamente que cada uno de nosotros tenemos una vida por realizar, sueños, proyectos, pero a donde nosotros vamos, llevamos la luz del Evangelio. Y entre medio de una charla, cuando menos lo pensamos, estamos hablando del amor de Dios. Y ahí comenzamos a transmitir esto precioso que Cristo hace en la vida del ser humano. Bien, Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y eso es lo que nosotros tratamos siempre de transmitir a los demás, de que no importa cuán fea sea la situación o cuán dura ha sido tu vida, si realmente tu vida está anclada en Cristo, tienes la oportunidad de ser nueva criatura, de tener un nuevo comienzo en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tus hijos. Si nosotros disponemos nuestro corazón y dejamos que el Espíritu Santo obre, ni nos imaginamos lo que Él puede hacer con cada uno de nosotros. Por eso es tanta la lucha cuando queremos avanzar, por eso hay tanta oposición. Yo no sé si alguno de ustedes se ha preguntado, de los que están aquí presentes o en casa, ¿por qué se me ha vuelto tan difícil desde que quiero hacer las cosas bien? ¿Por qué tanta lucha? ¿Por qué tanta oposición en mi vida si no le he hecho mal a nadie? A veces nos hacemos esa pregunta. Si yo no busco el mal de nadie, ¿por qué hay tanta oposición? Bueno, mi hermano, bienvenido al Evangelio, bienvenido a lo que les quiero hablar en esta noche. El Señor ha depositado un propósito divino en cada uno de ustedes desde antes de la fundación del mundo, para que la gente viera el poder de Dios. Y claro que el enemigo se va a levantar. Y claro que va a haber oposición. Porque tu vida es un especial tesoro en las manos de su Creador, en las manos de Jesús. Y el enemigo se va a oponer para que te desenfoques. Para que comiences a mirar las fuertes olas. ¿Recuerdan la historia cuando Jesús venía caminando sobre las aguas? Y Pedro tomó la valentía de ir hacia Jesús. Pero lo particular es que cuando Pedro miró las olas y el fuerte viento se hundió. Y así pasa en la vida. Queremos caminar hacia Jesús. Le decimos, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Jesús nos dice, pues ven, acá estoy. Y comenzamos a caminar. Pero comienza a venir la aflicción. Pero comienza a venir la tentación. Pero comienzan a venir los problemas.
y corremos nuestra mirada de Jesús. Y ahí es cuando nos comenzamos a hundir. Y ahí es cuando comenzamos a vivir una vida religiosa, con un montón de normas, pero sin relación. Y nunca va a pasar nada en nosotros. Nunca va a haber poder, por más que hablemos de poder. Por más que hablemos de nuevos comienzos, no va a haber. Porque esto, mis amados, no consiste en palabras, sino consiste en una relación con el Espíritu Santo. Y cuando comenzamos a establecer esa relación con el Espíritu Santo, en nuestra vida comienza a haber poder. Porque el poder lo da el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hay tanta lucha. Por eso hay tanta oposición. Porque el enemigo no quiere que la iglesia ocupe el lugar que le corresponde. El lugar que el Señor nos estableció. Somos la sal del mundo. Somos la luz de este mundo. Ahora bien, si nosotros nos desenfocamos, ¿qué queda para el resto? Si nosotros tenemos la cura ante el pecado, y si nosotros vivimos desenfocados, mirando las olas, mirando el fuerte viento, con esto no quiero desmerecer que hay situaciones que a veces nos golpean fuerte. Y no voy a entrar en detalles porque cada uno ha vivido la propia y sin duda es doloroso. Pero no hay nada, no hay problema, no hay circunstancia, por más horrible y horroroso que sea, que Cristo no pueda sanar, que Cristo no pueda rescatar, que Cristo no pueda levantar. ¿Ahora entiendes lo importante que es estar tomado de la mano de Jesús? El Señor quiere hacer algo en la iglesia en este tiempo. Y vuelvo a repetir, no es que sea un mensaje apocalíptico, pero estamos en los tiempos finales. Podemos ver claramente, y no lo digo ni por la pandemia ni por nada por el estilo, obvio que es algo más de todo el conjunto de cosas que vivimos, pero sí entendemos que Cristo viene. Ahora bien, debemos levantar nuestra mirada nuevamente y decir, Señor, quiero hacer lo que tú me pides que haga. Quiero dejar mi egoísmo de lado, entregar realmente mis problemas para que tú te encargues y yo desde mi humilde lugar poder hacer lo que tú me pides que yo haga. Quizás extender la mano. Y una vez se dice, ¿yo a quién voy a ayudar si no puedo ayudarme a mí mismo? Bueno, este es el tiempo que digas que el Señor va a ayudarte, el Señor va a rescatarte para vos poder extender la mano a otro. Miren, la vida se nos va tan rápido. Y cuando nos queremos acordar decimos, ¿qué hice con todo lo que el Señor tenía preparado para mí? Si hoy, ahora, en este momento hacemos un autoanálisis rápido de todos los que estamos en este lugar y los que están en casa también conmigo, háganlo. Y nos ponemos a pensar, ¿qué hemos hecho para el Señor? O en todo este tiempo, ¿cuál fue nuestra actitud? Algunos se pueden encontrar y decir, bueno, sobreviví, salí ileso, y otros dicen, no, realmente mi vida no fue así. La pandemia me desenfocó totalmente. El temor me abrazó, la incredulidad, la duda, se apoderó de mí. Estamos a tiempo todavía para desechar todas esas cosas. El temor, la incredulidad, la duda, y decir, Señor, necesito volver a levantarme en ti porque entiendo que la vida no ha terminado y hay mucho más por hacer. ¿Cuántos dicen conmigo, hay mucho más por hacer? Hace poco el Señor me dio una palabra y lo compartí en la iglesia, que era necesario volver a creer en Dios. Porque a veces el trajín de la vida y las cosas que van surgiendo, vuelvo a repetir, nos desenfoca y perdemos la capacidad de creer a Dios en todo momento. Y nos volvemos personas que confesamos la palabra, las promesas de Dios, pero con nuestra mente claudicamos al instante, porque decimos, no, mi vida no puede cambiar. No, la vida de fulano no cambia, es un desastre, va a seguir siempre igual. No, esta situación se repite año tras año. Cuando nosotros sabemos que la palabra de Dios nos anima y nos insta a creer en Él, porque Él puede hacer todas las cosas nuevas, que tiene el poder para hacer todo lo que para nosotros es imposible. Y leyendo y lo confesamos, pero con nuestra mente claudicamos. Es necesario sacudirnos
espiritualmente y volver al camino que el Señor ha trazado para la iglesia. Que volvamos a creer en Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro entendimiento, con todo nuestro corazón y sepamos que aunque la noche se vuelva oscura, 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 pronto ha de salir el sol para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Y pueden dar un aplauso al Señor. Por más difícil que se vuelva la mano, si el Señor está en el asunto, Él nos va a sacar adelante. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 13:11. Vamos a arrancar. Solo estaba calentando motores. Romanos capítulo 13, verso 11. Los que tengan su Biblia, ábranla. Los que tengan su dispositivo, préndanlo. Y los que no, acompáñenme ahí, que ahora va a aparecer en pantallas el versículo. Ahí estamos. Romanos 13:11 dice: y esto, conociendo el tiempo, qué importante es conocer los tiempos que vivimos y discernir en la condición que hoy nos encontramos como individuos, como seres humanos. Pablo le decía a la iglesia de Roma, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos. Golpea al que tenés al lado que se está durmiendo y decirle: dale, levantate, despertate. No le pegue muy fuerte. Ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cercanas de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Pablo en ese momento estaba animando a la iglesia a que se vuelva a enfocar y pueda despertar de ese sueño, de ese letargo que lo tenía totalmente bloqueado, paralizada. Y así muchas veces se encuentra en nuestra vida, bloqueada, paralizada, dormida en un sueño profundo, y pasan los años y estamos de la misma manera. Y esa no es la voluntad del Señor para cada uno de nosotros. Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero cuando miramos nuestra vida decimos: yo no estoy viviendo la vida abundante que Cristo prometió. Porque hubo un momento crucial en nuestra vida que ahí se terminó todo. Un divorcio, la muerte de un ser querido, la pérdida de un hijo, la pérdida de un trabajo. Un momento crucial de nuestra vida que se bloqueó y se paralizó y quedamos ahí estancados. Y pasan los años y pareciera que nada nos mueve, nada nos conmueve, nada nos toca. Tenemos nombre de que vivimos, pero lamentablemente estamos muertos. Y el Espíritu Santo viene una vez más a acariciar nuestra alma, a sanar nuestra alma, nuestro corazón, porque tiene planes con cada uno de nosotros. Si Él no tuviera planes con nuestra vida, no estaría hablando de esto y usted no estaría sentado en esa silla, ni conectado a través de Facebook. No hay casualidades en Dios. Esta es la causa que el Espíritu Santo preparó para decirte en esta noche: yo tengo planes con tu vida. Y planes de bien y no de mal, para darte el fin que estás esperando. ¿Cuántos dicen recibo en esta noche? Yo no sé. Allá en Romero empiezan, no sé si porque serán de Romero, empiezan a gritar todos, pero dicen recibo. Yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Planes de bien y no de mal. Entonces cuando enfrentes la vida nuevamente y digas: no, está todo mal, viene cada vez peor, ahí tienes que recordar: no, pero el Señor me dijo que tiene planes de bien. Y si hoy estoy viendo las cosas mal, el Señor sabrá cómo encargarse de mi situación y me va a sacar adelante. Esa tiene que ser la actitud de un hombre de fe, una mujer de fe. Aunque hoy te encuentres en medio de un lugar pantanoso, puedas declarar conmigo en esta noche: el Señor se acordará de mí. Me levantará y me pondrá sobre la roca firme. Y seré testimonios para muchos de que Dios no olvida, sino que Dios está presente. Y Él dijo: los que están en mi mano nadie los puede arrebatar. No existe diablo, no existe demonio, ni infierno que pueda arrebatar a los que están en las manos de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Solamente colocarnos en su mano nos garantiza de que nadie nos puede arrebatar. Y por más que la cosa se vuelva aún más complicada, el Señor cuida de sus hijos. ¿Entendemos ese privilegio?
Vivámoslo, pues. Vivamos el privilegio que tenemos como hijos e hijas de Dios, que no lo tienen otros. Este privilegio solamente es para los que creen con su corazón en Cristo. Porque para los que creen, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y los hijos tienen el resguardo del Padre. Amén. Ya es hora de levantarnos del sueño, porque el tiempo ha llegado. El tiempo llegó. El tiempo llegó donde podamos ver la gloria de Dios en todos lados. No dentro de 4 paredes solamente, sino donde el Señor nos ha puesto. Porque cuando la iglesia comienza a cambiar la manera de pensar, cuando comenzamos a renovar nuestro entendimiento de que no tenemos que vivir nuestra vida acostumbrado. ¿Y cómo está? Reluchado. Estoy pasando el peor momento de mi vida y pareciera que siempre escuchamos lo mismo. ¿Cómo está, hermano Díaz, acá con una lucha tremenda? El cristiano parece que lo único que sabe decir es lucha. Y no es algo que debemos acostumbrarnos. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido. Y si Cristo venció, me ha hecho más que vencedor. De tal manera que me paro enfrente a mis problemas y comienzo a hablar. Y comienzo a declarar la palabra. Y comienzo a hablar lo que Jesús me ha enseñado. Y de esa manera comienzo a renovar mi entendimiento. El diablo quiere vernos amedrentados. Este sistema nos quiere ver amedrentados. Pero cuando nosotros nos levantamos en fe conforme a la palabra que el Señor dejó escrita, comenzamos a vivir una nueva vida. Porque el tiempo ha llegado para la iglesia de Jesucristo. Y si sos parte de la iglesia de Jesucristo, decime amén, por favor. Si no, no puedo continuar. Evangelio según San Juan, capítulo 4. En el capítulo 4 vemos una hermosa historia. Vamos a leer solo un versículo. Pero escúcheme bien esto. Jesús cansado del camino, porque la labor era muy grande. Y como ser humano se cansó y se sentó junto al pozo. Y se acercó una mujer que era samaritana y todos conocemos la historia. Y comenzaron a entablar una conversación. Y esa mujer, luego de tener una gran charla con Jesús, corrió a su lugar y le dijo a los suyos, a los samaritanos, he encontrado a un profeta. Los trajo para que conocieran a Jesús. Pero lo que más me apasiona de la historia es que los discípulos no estaban con Jesús. Los discípulos se habían ido a la ciudad a buscar comida. Cuando llegaron, se encontraron con esta escena. Un montón de samaritanos agolpándose para conocer a Jesús. Y cuando llegaron le dijeron, maestro, tienes que comer. Sabían que Jesús estaba cansado, que venía caminando mucho. Y ellos vinieron como buenos amigos a ofrecerle comida y bebida. Y la respuesta de Jesús fue, mi comida y mi bebida es que haga la voluntad del Padre. Como diciendo, no hay tiempo que perder. Puedo estar cansado. Mi cuerpo físico me puede estar diciendo que pare. Pero hay algo que me urge. Que la gente conozca el amor de Dios. Y en ese mismo momento Jesús les dice esto. ¿No decís vosotros aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Jesús les está tratando de decir, ustedes siempre dicen que para realizar una tarea hay que esperar un poco. Pero yo les digo, ya no hay que esperar, hay que avanzar porque el reino de Dios se está estableciendo en la tierra. Y si tú quieres que el reino de Dios se establezca en tu familia, si realmente quieres ver la gloria de Dios en tu matrimonio, en tus hijos, es tiempo que te levantes. Ya basta de dormir. Levántate en el nombre de Jesucristo. Seca tus lágrimas y di, voy a volver a dar batalla. No con mis fuerzas, sino con las que vienen del cielo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ya basta de llorar. Es lindo llorar en la presencia del Señor y adorarle y dejar que el Señor nos toque. Pero no llorar por dolor. No llorar cuando las cosas no salen como uno espera. No llorar cuando vemos nuestra casa hecha un infierno. Y quiero ser muy cuidadoso con esto. Porque hay cosas que causan un fuerte dolor. Ver hijos en las drogas. Ver el matrimonio a punto de romperse. Ver que la casa está dada vuelta. Causa dolor. Y lo sabemos. Porque lo hemos visto en experiencia propia.
Pero cuando yo digo basta de llorar, es basta de sumergirnos en el dolor y comenzar a sumergirnos en la presencia de Dios, porque Él es el único que puede cambiar nuestra realidad. Y cuando la iglesia se levanta de esa manera, comenzamos a vivir una vida de poder. Porque le estamos diciendo al Señor, encárgate de los míos porque yo ya no puedo hacer más nada. Y cuando dejamos que Jesús se encargue, y cuando dejamos que Jesús vaya en primer lugar, mire mi hermano, yo no sé cómo Él lo hace. Me gustaría saberlo. Pero en el momento menos pensado, en el momento menos imaginado, vemos nuestra casa llena del Espíritu Santo. Yo recuerdo mi hogar totalmente destruido por el diablo. Y siempre que me remonto a ese momento, recuerdo a un varón lleno de fe que le creía a Dios, que había renovado su entendimiento, que había dejado de sumergirse en el dolor para creerle en las promesas. Y Jesús le dijo, no llores, porque toda tu casa será salva. Y ese es mi hermano mayor, que hoy es pastor. Le creyó al Señor cuando nos veía sumergidos en las drogas, cuando nos veía a mí y a mis hermanos destruyéndonos cada vez más, mis padres a punto de divorciarse por lo que era el caos familiar. Y en el momento que menos se lo pensaron, el Espíritu Santo vino como un viento recio y llenó la casa. Y tocó mi vida, y tocó la vida de mis hermanas, aún la vida de mis padres. Y mi hermano decía, ahora sí puedo decir que el Señor cumple sus promesas. Esperé mucho tiempo que suceda esto. No sabía cuándo iba a acontecer, pero hoy veo mi casa llena del amor de Dios. Y ese testimonio lo llevo conmigo siempre, siempre a donde voy, donde el Señor me permite hablar. Y cuando toco temas como este, porque entiendo que el grave problema nuestro de los cristianos por el cual nos desenfocamos es cuando nosotros en este momento recibimos la palabra y decimos amén, gloria a Dios, aleluya, y adoramos y alabamos y nos lloramos todos, nos saludamos, hermano, Dios te bendiga, nos vemos el miércoles, nos vemos el domingo, pero cuando llegamos a casa y vamos a abrir, la fe quedó en 38, 8 y 9. Pues cuando vamos a entrar y empezamos a escuchar los gritos, cuando vemos que la alacena está vacía, cuando vemos que los problemas siguen estando, decimos, nos desmoronamos, no sabemos para dónde salir corriendo, pero es ahí, es en ese preciso momento donde tenemos que levantarnos con esas armaduras que el Señor nos da a través de su palabra, que nos anima, que nos insta de que todo va a estar bien. Y sabemos que Él no es hombre para mentir, que todo lo que ha dicho lo va a cumplir. Y cuando entramos en nuestro hogar comenzamos a declarar palabra. Comenzamos a decir, Señor, mi casa va a ser transformada, mi casa va a ser mis hijos van a ser transformados. Porque el Señor premia a aquellos que perseveran. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, y los que perseveran hasta el fin, estos serán salvos? Porque lo que más nos cuesta es perseverar. Porque a veces queremos que todo sea ya. Que todo sea un abrir y cerrar de ojos. Y miren, mis hermanos, estaría buenísimo. Mi hermano 7 años oró por nosotros, 7, no fueron 2 días, 7 años oró. Y entiendo cuando alguien viene y me dice, tengo este problema y quiero que el Señor obre, porque el Señor no me escucha. Ora vos que capaz que a vos te escucha más. Y no es que a mí me escucha más y a otros menos. El Señor no escucha todo, pero tiempo y ocasión acontecen a todos. Hay un tiempo establecido por Dios, un designio divino para obrar en cada uno. Solo te digo en esta noche, no desmayes. No desmayes. Yo no sé qué estás esperando. Yo no sé en qué estás esperando ver a Dios. No lo sé. Pero yo quiero decirte esto. No desmayes. Cobra aliento en esta hora, que el Espíritu Santo te fortalezca. Y levántate una vez más. Comienza a adorar más que nunca. Levanta tus manos aunque no entiendas, aunque no comprendas, aunque estés enojado, aunque estés dolido. Levanta tus manos y adora. Y adora. Porque a los adoradores el Señor sorprende. Porque a los que dicen, aunque no tengo fuerza, aquí estoy, el Señor sorprende, Él va adelante. Y en el momento que menos los pienses, la gloria de Dios se manifiesta. Y no lo digo como algo armado. Vuelvo a repetir. Lo digo como una experiencia propia. El tiempo llegó. Y esta es la hora. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Hechos, vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, versículo 27. Hechos 27, 9. Y acá
vemos una historia tremenda del apóstol Pablo, habiéndose embarcado y yendo a los lugares donde el Señor había designado. Era necesario que Pablo compadezca en Italia, pero él venía en una travesía bastante importante. Y en el versículo 9 dice, y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, versículo 10. Ahí vamos. Diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Verso 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y cuando yo leí estos versículos, el Señor habló a mi corazón muy fuertemente. Porque lo que Él me mostraba, no solo un hombre determinado, sino un hombre con claridad en Dios. Que es a lo que el Espíritu Santo quiere llevar a la iglesia. Determinada, con claridad y con autoridad ante las circunstancias que se pueden llegar a presentar. Fíjense que el apóstol Pablo estaba totalmente centrado en cualquier circunstancia que se presentaba y él dio una advertencia, la cual no fue tomada en cuenta. Pablo le dijo, veo que la situación viene difícil, no zarpemos, no avancemos, quedémonos donde estamos. Y a veces el Espíritu Santo viene a nuestra vida a decir, no avances, porque las cosas no van bien, detente, stop. Porque nuestro Dios es un Dios de previos avisos. Pero muchas veces no prestamos atención a lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Porque nuestra vida está bloqueada. Porque estamos aquí, pero nuestra mente está pensando qué está pasando allá. El Señor está golpeando la puerta de nuestro corazón, diciendo stop. Deja que yo obre. Deja de pelear con tus fuerzas. Deja de hacerlo a tu manera. Pablo quería transmitir lo que él estaba discerniendo, lo que estaba viendo, lo que estaba palpando. Nadie lo escuchó. Dice el versículo 11, bien como decíamos, el centurión prestó más atención y confió más en lo que el piloto podía decirle a lo que este varón de Dios estaba transmitiendo. Pero, como les decía, no hay casualidades en Dios, sino que todo es una causa divina. Y muchas de las situaciones que nos toca atravesar son permitidas por Dios para hacernos entender cuál es su voluntad. Porque en el 50% de los casos, vamos a ser buenos, iba a decir el 80%, pero vamos a decir el 50% de los casos, nos rebelamos ante la voluntad de Dios. Cuando Dios nos dice, por acá, recuerdan Jonás. Recuerdan lo que le pasó a Jonás. El Señor lo mandaba por un lado, él fue para el otro. Y cuando él tomó la decisión de ir para otro, pasaron un montón de circunstancias dificilísimas, terminando en el vientre de un gran pez. Y siendo vomitado a las orillas de una playa, Jonás entendió cuál era la voluntad del Señor. Y en el 50% de los casos pasa eso. Y quizás ahora estamos en el vientre de un gran pez, diciendo, pero ¿por qué no entendí antes el mensaje? ¿Por qué no escuché antes? Tan enojado estaba, tan bloqueado me puse. ¿Por qué miré al hombre? ¿Por qué me enfoqué más en el hombre, en Dios? Y empezamos a replantear un montón de cosas cuando estamos dentro del gran pez. Y voy a ser reiterativo en esto hasta que me baje. El Señor quiere una iglesia enfocada. Y cuando hablo de iglesia no hablo de un ministerio, sino hablo del cuerpo de Cristo. En medio de las circunstancias que se presentan en el mundo entero, necesitamos una iglesia enfocada en hacer la voluntad de Dios, enfocada en el mensaje que Cristo trae para este tiempo, en que ya es hora de levantarnos del sueño, de que mucho tiempo hemos estado perdiendo el tiempo, valga la redundancia. Es hora de levantarnos en el nombre de Jesucristo y que el diablo retroceda porque tiene que retroceder, porque las puertas del Hades no pueden prevalecer ante la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos en esta noche pueden decir amén? Sobre tu vida, sobre tu familia, sobre los tuyos.
¿Cuál es el mensaje que estamos dejando? ¿Qué mensaje estamos dejando hoy? ¿Un mensaje de duda? ¿De rebeldía? ¿Cuál es el mensaje que estamos transmitiendo a los nuestros? ¿Un mensaje de qué? ¿De enfocarnos más en la política? ¿Peleando por un partido político, por si este, por si el otro, por si aquello, por si el otro? Cuando estamos dejando la palabra de lado. Que el Señor nos ayude, amén. Este es el tiempo. Continuamos. Versículo 21 del mismo capítulo. Entonces Pablo, ya había pasado, después del 11, en el versículo 13, yo no lo estoy leyendo ahora, pueden buscarlos, pueden leer toda la historia en su casa. Después de que el centurión no tomó atención a lo que Pablo le decía, en el versículo 13 dice que se levantó un viento huracanado que fue tremendo lo que generó. No escucharon a Pablo, la advertencia, vino la consecuencia. Ahora vamos a adelantarnos al 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Versículo siguiente. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche he estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Fíjense, en medio de todo el caos, Pablo se levanta y le dice: bueno, hubiera estado mejor no haber salido de Creta. No hubiéramos evitado todo esto, pero ahora quiero decirles algo. El ángel del Señor estuvo conmigo, porque soy de Dios y le sirvo. Y quiero decirles, nada malo va a acontecer, porque Dios me concedió toda la tribulación. Miren qué fundamental es la función de un hijo, una hija de Dios, ocupando el lugar que le corresponde. Imagínense a Pablo totalmente perturbado por el temor, la incertidumbre, la desesperanza que tenían todo el resto. Eran como 276 o algo así, aproximado. Sin embargo, Pablo, toda la noche anterior había estado buscando la presencia de Dios. Quizás sí con temor, pero no con la incertidumbre de que Dios lo iba a desamparar. Porque, así como dijo el salmista, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Qué mayor declaración que esa? Aunque me toque a mí atravesar ese valle, aunque mañana golpee a mi puerta el dolor, yo sé que tú estarás conmigo. Porque no estamos exentos de que nos pasen las cosas. De que el evangelio es un camino de rosas, pero también hay espinas y a veces nos lastimamos en medio del caminar. Pero tenemos la certeza de que alguien estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo, que nos impulsa en confianza, en fe, en ánimo. Y en este momento Pablo había estado toda una noche orando, porque se la veía difícil. Porque sabía que la situación estaba realmente complicada, como hoy tu vida y la mía puede estar en nuestra intimidad. Complicada, rodeada de problemas, de situaciones difíciles. Pero Pablo tenía una opción, que era la única que él había abrazado: buscar a Dios. Porque era el único que le daba la confianza de que iba a poder salir adelante. A veces sabemos cuál es nuestro único y primer recurso, sin embargo no accedemos a ese. Porque sabemos que ante la situación difícil, nuestra mayor o la única respuesta que tenemos que tener es Cristo. Pero golpeamos montones de puertas antes de ir a Él, cuando tendría que ser al revés: primero a Él y después Él abre las puertas que nosotros necesitamos para salir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Pablo había estado toda una noche orando y buscando la presencia de Dios. Y Dios le dijo: quédate tranquilo.
Es necesario que vos vayas a hablar con César. Así que vas a llegar con vida. Porque mi propósito no lo frena un huracán. Mi propósito no lo frena el diablo. Mi propósito no lo frenan los demonios. Mi propósito no lo frena un problema familiar. Mi propósito no lo frena una pandemia. Mi propósito no lo frena un problema económico, mundial, nacional. No lo frena. Porque el propósito de Dios excede a todo lo que vemos, escuchamos y vivimos. Cuando nosotros entendemos que lo que ha determinado Dios, lo que ha salido de su boca se cumple, podríamos estar más tranquilos de lo que aún estamos. Porque tenemos la certeza que fue Dios. Si en esta noche abrazas la palabra y entiendes que Dios ha determinado algo sobre tu vida y sobre tu familia, entonces descansarás tranquilo. Porque entenderás que tu vida está en las manos de tu Creador y de tu Señor y Salvador. Entonces Dios le dijo, yo voy a estar contigo y te concedo a todos los que están. Ahora andá y decirles que ninguno va a morir. La nave se va a perder. Van a estar en naufragio en alta mar. Pero ninguno se va a morir. Entonces Pablo fue y transmitió el mensaje. Y les dijo, yo soy de Dios y les sirvo. Y ninguno de ustedes va a perecer. Ocupando el lugar que les corresponde como hijo. Iluminando. Siendo luz. Quizás tu vida, tu familia puede estar en medio de un naufragio. ¿Cuál es el mensaje que transmitimos? Siendo luz. Siendo iglesia. ¿Qué mensaje vamos a transmitir a partir de ahora? Ya no hablemos de lo que pasó. Ya no hablemos de lo que quedó atrás. A partir de hoy, ¿qué mensaje vamos a transmitir? Vamos a marcar la vida de nuestros hijos para mal o para bien. Los nuestros. ¿Qué vamos a transmitir? Miren, quédense tranquilos, porque nosotros somos de Dios y a Él le servimos. Ninguno va a perecer. Todos llegaremos a tierra firme. ¿Cuántos dicen amén? Y dan un aplauso al Señor. Amada iglesia, amados hermanos, somos la luz del mundo. A todos los que están en casa, estamos designados para una gran tarea. Y como decía hoy al comienzo, la lucha es constante, porque obviamente hay alguien que se opone para que eso no acontezca. Pero el Espíritu Santo vuelve a hablarnos una vez más, como cada domingo, una instrucción diferente y nos alinea y nos direcciona. Nos hace confiar, porque Él sabe lo que vivimos. Él sabe de nuestras derrotas, de nuestros dolores. Él conoce todo, no se le escapa nada. Por eso una vez más nos insta a que podamos ocupar el lugar que nos corresponde, que nos pertenece. Que podamos hacer uso de nuestra identidad, la cual nunca perdimos. Aunque el diablo a veces nos acuse, vos no sos un hijo de Dios, vos no sos una hija de Dios. Esa identidad, ese título no nos puede quitar nadie. Así que esta es la noche de que tomemos juntos una decisión. ¿De ser luz o no serlo? Pero cuando estamos con Cristo no podemos no serlo. Porque Él no quiere gente a medias. Sí tiene paciencia, nos espera, eso lo podemos decir todos. Porque si no, yo no estaría acá en esta noche. Sí tiene gran paciencia y nos espera. Pero en un momento determinado nos lleva a que tomemos una decisión. Y si quizás estás tan preocupado y pensando tanto en los tuyos y en tus problemas, déjame decirte en esta noche, si decides realmente ser luz y tomar el lugar que te corresponde ante Dios, todas esas cuestiones se van a resolver. Pero vuelvo a repetirte, es una decisión. Y quizás si estás por primera vez, por segunda vez, o estás mirando desde casa por primera vez y dices, yo quiero al Dios de Pablo, yo quiero a ese Jesús. Es necesario estar del lado de Él, porque nos conviene estar del lado de Cristo. Miren, un día un amigo me dijo, si alguien murió por mí, voy a sacar provecho de eso, porque nunca nadie me dio nada. Y yo en tono de risa le dije, es verdad, alguien murió por nosotros. Y a través de su muerte y de su resurrección, nos dio todo. La vida eterna
y una vida abundante aquí en la tierra para que podamos ver las maravillas del Señor. Entonces, saquemos provecho de eso. Si estamos por primera vez, necesitamos estar del lado de Cristo. Y si estamos hace mucho, necesitamos estar del lado de Cristo. Porque Cristo es nuestra mejor opción. Así que, iglesia, yo te invito a que cierres tus ojos a todos los que están aquí presentes por un instante. Y a los que están en casa también, acompáñenos en esta oración. Porque quizás hay alguien que en esta noche diga, yo quiero a Cristo. Yo quiero a Cristo en mi vida, en mi corazón, o quiero reconciliarme con Él porque estuve alejado. Quizás estuve dentro del templo, pero alejado de Dios. Y necesito en esta noche reconciliarme con Jesús. Y a vos que estás en casa lo mismo. Te invito a que repitas esta oración, la iglesia que me acompañe. Señor Jesús, en esta noche yo reconozco mi necesidad de ti. Te pido perdón por todos mis pecados. Ayúdame a salir adelante. Te acepto en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Gracias, Señor. Amén.